Bien, esto es Solver y el día de hoy vamos a resolver el caso de nuestro seguidor, de nuestro espectador Sombritas, ¿de acuerdo? El casito se llama Empezamos SRL. Comenzamos entonces. Te dice lo siguiente. Tienes un inventario inicial, que son estos tres elementos, que es dinero, mercaderías y vehículo. ¿De acuerdo? Se entiende que estos tres elementos han sido aportes de los socios, ¿no? Eso ya es algo que tenemos que sobreentender. Por lo tanto, tú tienes que registrar el dinero, mercaderías y el vehículo. Ahora, como yo te he dicho varias veces, cuando hablamos de cualquier operación que te presenten, lo primero que tú tienes que hacer es asociar la operación con algún elemento de la información financiera. ¿De acuerdo? Y es fácil porque solamente tienes 5 elementos de la información financiera, que son activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gasto. Tienes que asociarlo con uno de esos 5 nada más. La palabra activo en contabilidad se usa para registrar tanto recursos como derechos. Entonces, en este caso, como los tres son recursos, los tres van a ser activo, lógicamente. ¿De acuerdo? Y el caso está, digamos, tan bien diseñado que el profesor lo que ha hecho es, ha presentado tres activos diferentes entre sí y cada uno de ellos corresponde a una clase distinta de activo. Cuando hablamos de activos, hay tres tipos de clases de activos. Tres tipos de clases de activos. ¿De acuerdo? Repito, hay 5 elementos de la información financiera y uno de ellos es el activo. Pero dentro del activo hay tres clases de activo. Lo voy a colocar acá porque sé que a veces decirlo no es suficiente. Vamos acá. Luego te mando esto, ¿ya? Me escribes al interno para mandártelo. A ver, ahí está. Tenemos elementos. En contabilidad tiene solamente 5, no hay más. Elementos. 5. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Ingreso y gasto. Listo. No hay más, no hay más, no existen más, ¿de acuerdo? No hay más. Y dentro de los activos hay tres tipos, ¿de acuerdo? Hay tres tipos. 1, 2 y 3. En esos tres tipos tienes que identificar acá. Tienes activo disponible, tienes activo realizable y tienes activo inmovilizado. ¿Ya? Ahí está. Ahora, vamos a bajarle un poquito la velocidad. Mira, eh, para que tú puedas entender la contabilidad tienes que entender los conceptos. ¿Ok? Si no entiendes los conceptos, lamentablemente no lo vas a poder entender. No aprendas códigos. Trata de entender a qué se refiere cada cosa, cada palabra. Cuando hablamos de activos, y aquí lo voy a colocar justamente para dejarte eso por lo menos, cuando hablamos de activos, hablamos de recursos y derechos. Entonces, cuando yo como contador, yo identifico que la empresa va a tomar control de un recurso, entonces lo puedo registrar con el concepto activo. ¿Qué tal, Flowers? ¿Cómo estás? Buenas noches. O cuando yo identifico que la empresa va a tomar control de un derecho, yo lo puedo reconocer como un elemento activo también. ¿De acuerdo? No necesariamente. Ya, hay un comentario interesante, me dice, profesor, ¿debemos estudiar la norma para entender? No necesariamente. Para entender, no. La contabilidad es bastante intuitiva, diría yo. Es muy intuitiva. Si tú eres un estudiante de primer, segundo ciclo, no necesitas estudiar las normas, de ninguna manera. Lo que necesitas es darte un tiempo para poder entender que tu trabajo como contador es registrar. Ese es tu trabajo. Y para que tú puedas registrar más rápido y de manera precisa, tienes que saber usar esas herramientas que son los elementos. Con eso es suficiente. Ahora, para saber los elementos, basta con que agarres un libro de contabilidad, con que entres acá o que le hagas caso a tu profesor y que leas la definición. Con leer la definición que te dan, si la entiendes, basta y sobra, sinceramente. Por ejemplo, acá, si a ti te dicen activo es recurso y derecho, entonces todo lo que yo vea que sean recursos y derechos, cuando lo voy a registrar, lo registro bajo esa denominación.
activo. Y como todos los demás contadores también usamos, digamos, el mismo idioma o la misma terminología, entonces cuando veamos que dice ahí activo, ya sabemos que quien lo registró se refiere a recursos o derechos. Ya se sabe ya. Justamente por eso los términos son de alguna forma unificadores, para que todos los que sabemos de contabilidad también podamos entender el mensaje que tú has querido dar con tu registro. Ahora, te decía, dentro de estos recursos o derechos hay tres tipos. Lo que viene a ser el activo disponible y exigible, que aquí se refiere, y escúchame acá, que es algo importante. El contable lo que busca es hacer un registro que le sea útil a la compañía. ¿De acuerdo? Una de las cualidades, una de las características fundamentales de la información contable es dar información que sea útil. ¿De acuerdo? Entonces, en esa medida, cuando queremos hacer un registro, la idea es que ese registro tenga información que sea en la medida de lo necesario detallada. Por lo tanto, como hay un montón de tipos de recursos que una empresa puede utilizar, que una empresa puede controlar, entonces lo que hacemos en contabilidad es distinguir activos, algunos activos de otros. Y en esa distinción, la distinción se va a realizar normalmente por el uso o por la facilidad de intercambiarse. Ah, ya. Entonces, ¿qué podemos mencionar acá? Los activos disponibles son los que más rápido se pueden intercambiar. Por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Son las que más rápido se pueden intercambiar en días, en años. Tú con dinero puedes intercambiarlo por cualquier cosa. El activo realizable es el cual se adquiere para ser intercambiado. Y ahí viene lo que son las mercaderías, las materias primas o lo que se va a usar en el muy corto plazo. O por ejemplo también los suministros. ¿De acuerdo? Y lo otro, que es el activo que prácticamente no se va a intercambiar. Fíjate, está ordenado según la facilidad de intercambiarse. Muy fácil de intercambiarse. Se compra para intercambiarse en algún momento según la necesidad del mercado. ¿De acuerdo? Y el activo inmovilizado que no se usa para intercambiarse, que no se busca intercambiar. Así es, ahí viene el concepto de liquidez. Así es. ¿De acuerdo? Y este activo movilizado, ¿qué son? Son las cosas que la empresa utiliza para usarla ella misma, para quedárselo normalmente por un periodo superior a los 12 meses. Y ahí, por ejemplo, tenemos a las maquinarias y ahí también tenemos a lo que viene a ser, podrían ser hasta los terrenos o edificaciones que la empresa puede tener, entre varios otros. ¿Cuál es la característica de todos ellos? El activo movilizado, o al cual también le puedes llamar activo tipo 3, es aquel activo que no se va a adquirir para intercambiarse, sino que más bien se va a adquirir para ser utilizado. ¿Ok? Bien, vamos entonces acá. A ver, entonces, cuando tú tienes acá dinero, ya sabes que este es activo tipo 1, ¿cierto? Activo disponible. Cuando tienes acá mercaderías, ya sabes que es activo tipo 2. Ya sabes que viene a ser activo realizable. Y cuando te dicen que es un vehículo, bueno, ningún vehículo creo que nadie se lo compra para un periodo menor a 12 meses, ya sabes que lo tendrías que registrar como activo tipo 3. Por lo tanto, dentro del cuadrito que te acaban de dar, colocarías acá del activo tipo 1 dinero en el lado del debe. Profe, ¿por qué lo coloca en el lado del debe? Lo único que tienes que recordar en contabilidad es tu dinámica contable. Eso sí tienes que recordarlo. O sea, no queda de otra, no te puedes escapar. En eso sí tienes que usar tu memoria. Obligado, obligado. Ahí sí te quemarás pues no sé, ¿no? 5 kilovatios de memoria, tu memoria, pues, ¿no? Ni modo. Ya, ni modo. Ahí sí tienes que memorizar esto. ¿De acuerdo? Profe, ¿dónde registramos los activos? Si tú vas a registrar activos y tú quieres indicar en tu registro, que ese activo está incrementando su valor, entonces tienes que registrarlo en el lado del debe. Así es, en el lado del debe. Ahí está. Y ahí coloca los 45.600. Profe, y el lado del haber lo dejas vacío porque no se ha incrementado nada.
Porque si tú pondrías algo en el lado del haber, estarías dando una información, digamos, confusa, ¿no? Una operación solamente puede impactar incrementando el valor de un activo o disminuyéndolo. O uno o el otro, no los dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, digamos, este asiento inicial, este asiento, bueno, aquí le llamamos apertura, si no me equivoco, esta apertura implica que abrimos el año con 45.600 de dinero registrado en nuestra contabilidad, lo cual quiere decir también que tenemos disponible 45.600 soles en dinero, seguramente en cuentas bancarias o quizás en el área de tesorería de la compañía. Clase 2. Clase 2, ¿qué te dije que era? Te dije que era mercaderías. Igual. Tenemos mercaderías y con eso hemos abierto el año. Seguramente el año anterior también lo teníamos. 18.400. ¿Va en el debe? Por supuesto que va en el debe, porque la empresa comienza con eso, con esa mercadería disponible, controlada. ¿Correcto? Ahí está. Y luego el auto, que tendríamos que colocarlo en clase 3, también el lado del debe. ¿Correcto? Vehículo, ¿no? Ahí está, porque la empresa lo controla, lo tiene, lo posee. ¿Correcto? Bien, entonces. Bien. Ahora, pero tú tienes que saber algo. De acuerdo que esta parte es también muy importante. Y creo que hasta los colores aquí más o menos te lo indican. Mira. En el mundo de los negocios, ¿no? En lo que es una economía de libre mercado, como en la que estamos nosotros, todo lo que tú recibes implica que tengas que dar algo a cambio. ¿Sí o no? ¿Cierto? Es así. Así jugamos. ¿Cierto? Cuando tú recibes algo, eso te genera implícitamente una obligación. ¿Cierto? Es así. Entonces, si la empresa tiene bajo su control estos tres tipos de activos, que son dinero, vehículo y también mercadería, es porque ya la empresa tiene un compromiso con quienes aportaron ello. Tiene una obligación. ¿Y esa obligación con quién es? Con los socios, o sea, con los dueños de la empresa. Y aquí viene una idea, vamos a llamarle así, que es muy importante en contabilidad. Una cosa es la empresa y otra cosa son los dueños. ¿No son lo mismo? No, no, son distintos. ¿De acuerdo? Son diferentes. Tú no trabajas para los dueños, tú trabajas para la empresa. ¿Correcto? Entonces, cuando la empresa recibe este tipo de activos de los dueños, entonces la empresa registra los activos justamente para llevar un control de esos recursos, pero al mismo tiempo, a la par, también tiene que registrar que ahora la empresa tiene una obligación para con los socios que aportaron esos recursos. Y quiero que entiendas bien esto. Lo que vamos a registrar ahora es la obligación con los socios. No estamos registrando dinero, no estamos registrando algún recurso, no. Estamos indicando que la empresa tiene una obligación con esos socios. ¿En algún momento la tendrá que pagar? Seguramente que sí, en algún momento. Todavía no. En algún momento la tendrá que pagar. Pero lo que estamos registrando es que tenemos una obligación con los socios como consecuencia de los aportes que hemos recibido de ellos. Ok. Bien, entonces, vamos acá. Por lo tanto, a ver, listo. Bien, a ver, por lo tanto, tenemos que registrar la obligación para con los socios. Las obligaciones se registran en dos elementos, en uno de dos, ya sea en el elemento pasivo o en el elemento patrimonio. Las obligaciones con los socios se registran con el elemento patrimonio. Y las obligaciones con otras personas que no han fundado la empresa, o sea, que no son socios, que no son accionistas, se registran en el pasivo. En este caso, como queremos registrar la obligación con los socios, sería el elemento patrimonio. ¿En qué lado iría? Yo como empresa recibo estos activos, entonces recuerda que tú eres la empresa. ¿Las obligaciones con los socios aumentan o las obligaciones con los socios disminuyen? ¿Aumentan o disminuyen? Vamos, dime.
No, quiero que me digas cuál es la variación que tiene esa obligación de la empresa para con los socios. ¿La obligación de la empresa aumenta o la obligación disminuye? Claro, aumenta. Y por lo tanto, si aumenta, la obligación que tenemos para con los socios, ¿dónde la tendrías que registrar? ¿En el lado del debe o en el lado del haber del elemento patrimonio? ¿En el lado del debe o en el lado del haber del elemento patrimonio? Así es, en el lado del haber. Ya tienes esa parte lista. Ya sabes que tienes que registrar la obligación para con los socios en el lado del haber. Entonces, en el lado del debe le colocas 0 y en el lado del haber vas a colocar aquel importe de incremento. Ahora, otra pregunta que siempre tiene que hacerse un contador es ahora, ¿cuánto? ¿Cuánto le voy a registrar? Es lo que se conoce en contabilidad como la medición. ¿Cuánto le vamos a registrar? ¿A cuánto asciende el valor de la obligación? En contabilidad toda la información es consistente. ¿Ya? A veces el estudiante de contabilidad es un poco, quizás está un poco perdido, ¿no? Porque como salen del colegio, ¿no? Y bueno, y a veces dicen, pucha, como no sé ahora, no sé dónde buscar la información. No, la información está exactamente en lo que ya vas registrando. Si estamos hablando de la obligación entonces va a ser la suma del valor que has recibido de los socios. Ah, entonces ¿cuánto sería? Bueno, la obligación que tienes con los socios es 65.400 por el vehículo. Esa es la obligación. El valor de la obligación también va a incluir 18.400 por las mercaderías y también va a incluir los 45.600 por el dinero. Entonces el total de la obligación para con los socios es 129.400. Es tu obligación para con ellos. Profesor, ¿esto representa dinero? No, es tu obligación con ellos. Es tu obligación para con los socios. Profesor, ¿pero eso para qué me sirve? Eso, ¿sabes para qué te sirve? Para que cuando la empresa empiece a operar y cuando la empresa empiece a generar sus ganancias, podamos distinguir cuánto de lo que la empresa tiene ha sido el aporte de los socios y cuánto la empresa ha crecido. Entre otras cosas te sirve para eso. Por ejemplo, imagínate que tú tuvieras una ganancia el primer año, vamos a ponerle una utilidad, vamos a ponerle de unos 50.000 soles. Entonces tú lo comparas con lo que viene a ser el aporte que hicieron los socios, el valor de su aporte, y vendría a ser el 38%. O sea, tú puedes decir que ese aporte tuvo una rentabilidad en el año, o lo que se conoce como ROE, rentabilidad sobre el patrimonio, de 38,64%. No, ROE, rentabilidad sobre el patrimonio en términos contables. ¿Ya? Claro, para eso te sirve entre otras cosas. ¿Correcto? Ya, bacán. Aquí tiene que cuadrar. Claro, claro que sí, ya. Te entiendo, no hay problema. Mira, acá está. Ahí está. Debe más debe. A ver, ¿dónde estás? Ya, pero esa parte la va a hacer tuya. Yo no voy a hacer esto porque ya sería un poquito demorón hacerlo, ¿ya? ¿Sí? Eso sí, ya te parece, si tú lo haces, si te lo dejo para ti. ¿Te parece? ¿Te parece? Y aquí en el haber va. Para poder acabarlo, si no nos vamos a demorar mucho. Ya listo. Entonces la diferencia siempre tiene que ser 0. Ahí está. Bueno, no es un cuadro exactamente, pero digamos que podemos llamarle así, ¿no? Bien, ahí está. Bien, me alegra, Kenji, me alegra. Entonces, acá no hay dinero, mi hermano. Ok, si por ahí te confundías, el único registro de dinero está como activo en la clase 1, nada más. Todo lo demás, o la parte del patrimonio, sencillamente es un registro que la empresa tiene para tener una señal para conocer cuánto es el valor que los socios han aportado a la empresa. ¿Correcto? Claro. El asiento contable, mira, no es la idea, pero ya, te lo digo al toque, ya solamente para satisfacer tu curiosidad. Sería 10, si lo quieres hasta en 3 dígitos. 10.1 por efectivo, 21 por mercadería y 33.4 por vehículos. Todo contra la 51 que sería capital social.
Ujú, así es. Te lo escribo. 10-1, 21, 334 contra, le voy a poner un slash, contra la 51 de Capital Social. Ahí está, creo que ya... Ah, no lo he llegado a mandar, creo, ¿no? No sé por qué no me deja escribir. ¿Mm? Raro, pero bueno, ni modo. Bien. A ver, ¿por qué? ¿Ah? No puedo escribir. Ah, sí. A ver, lo escribo, ¿ya? Sería 10-1, 21, 34-1 contra Capital Social. Contra 50. Me parece que no me deja escribir el TikTok. Dice, tu comentario no se publicó debido a los ajustes en este live. Bueno, supongo que es porque lo identifica como un número de teléfono, una cosa así. En fin, ahí está. Ya Kenji lo puso también ya. Chévere. Listo. Sigamos con el siguiente. Dice, se compra al contado mercaderías. Se compra al contado mercaderías. ¿Qué tal? Lía Lady, ¿cómo estás? Buenas noches. Se compra al contado mercaderías por el valor de 24.500. Profe, ¿cómo registramos esto? Si estás comprando mercaderías, te dice por el valor, ¿no? Sí, te dice por el valor, sí, por el valor. Si estás comprando mercaderías, ¿dónde vas a la cantidad de mercaderías? ¿Aumenta o la cantidad de mercaderías disminuye? ¿Qué dices por ahí, sombritas? ¿La cantidad de mercaderías aumenta o la cantidad de mercaderías disminuye? Claro, obviamente que sí, aumenta, aumenta, así es. Por lo tanto, tenemos que colocar esos 24.500 en el lado del debe del activo clase 2, 24.500. Ahí está, eso de entrada. Así es, eso de entrada. Ahora, por ahí sombritas, comparte el live pues con toda la gente de la Uneval en Huánuco, pues no, para que también se ganen ahí con el desarrollo. Bien, ahora, entonces, si aumenta la cantidad de mercaderías, habría que ver, nosotros estamos recibiendo mercaderías y como te acabo de mencionar, en una economía de mercado, todo lo que recibes tienes que entregar algo a cambio, ¿cierto? Entonces, si hemos recibido mercaderías, hay que ver qué hemos entregado, ¿correcto? Dice, se vende mercaderías al contado. Si te dice que es al contado, ¿qué has entregado a cambio? Dime, por favor, ¿qué has entregado a cambio? Es un Judas, dice. ¿Qué has entregado a cambio? Claro, dinero, ¿sí o no? Por lo tanto, bien ahí, ganado, sombritas, ¿no? Bien, entregamos a cambio dinero, ¿cierto? Y si tú entregas a cambio dinero, ¿qué pasa con tu cantidad de dinero, con tu clase 1? Bien, ¿qué pasa con tu clase 1? ¿Aumenta tu clase 1 o disminuye tu clase 1? Claro, disminuye. Y si disminuye, ¿dónde la vamos a registrar? ¿Dónde vamos a registrar la clase 1? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? ¿Qué dices? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Por supuesto, en el lado del haber. Tendremos que registrarlo acá. Porque disminuye. No sé cuánto todavía, pero disminuye. Ahorita vamos a identificar cuánto es. Ahí está. Mejor le ponemos esto que creo que es más, más interesante colocarlo así. A ver, ¿dónde estás? Ahí está. Listo, entonces. Y aquí le ponemos por la compra. Esto sería por la compra. Profe, ¿pero por qué no le pones los 24.500? Ahora te explico por qué. Ahora te explico por qué. Mira, lo que sucede es que cuando tú haces una compra, y esto creo que todos lo conocen, normalmente tú como comprador a tu proveedor solamente le vas a pagar el valor de la mercadería, sino que además también le pagas el impuesto general a las ventas. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto, creo que todos estamos con esta idea, las mercaderías que yo recibo, efectivamente, las mercaderías que recibo valen 24.500, tienen un valor de 24.500. Cuando yo pago esas mercaderías, yo le tengo que agregar el IGB, que es el 18%, ¿correcto? Con lo cual yo le pagaría al proveedor un total de, el pago al proveedor sería un total de ¿cuánto? De 29.910. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O tienes alguna duda? Coméntame, por favor.
¿Estamos de acuerdo por ahí o no? Entonces lo que yo le pago al proveedor no es 24.500, sino es 28.910. Genial. Entonces mi salida de dinero no es 24.500, sino es 28.910. 28.910 como consecuencia del IGB que yo le estoy agregando al proveedor. ¿Cierto? Bien. Pero ahora hagamos un razonamiento muy importante. Escúchame, por favor. Si mi obligación de pagar el impuesto ya se le estoy entregando al proveedor, ¿correcto? ¿Qué pasará con mis obligaciones con el Estado? Si yo ya estoy cumpliendo mi obligación tributaria, entregándole el IGB al proveedor tal y como lo pide el Estado, y el proveedor me da a cambio una factura en la cual está indicado por separado tanto el valor como el IGB, entonces, ¿qué pasa con mis obligaciones con el Estado? ¿Qué sucede con mis obligaciones con el Estado? ¿Aumenta mis obligaciones con el Estado? ¿O debido a que yo ya le di mi IGB al proveedor, mis obligaciones con el Estado disminuyen? Yo ya le di el IGB al proveedor. ¿Mis obligaciones con el Estado aumentan o mis obligaciones con el Estado disminuyen? Exacto, disminuyen. Y como tus obligaciones con el Estado disminuyen, entonces utilizas un elemento pasivo, ¿correcto? Un elemento pasivo que vendría a ser de pasivo con el Estado. La pregunta que te hago ahora a ti es, si mis obligaciones con el Estado disminuyen, aquí pongo mi dinámica, dime por favor, ¿dónde coloco esa disminución de obligaciones con el Estado? ¿En el lado del debe o en el lado del haber del elemento pasivo? ¿En el lado del debe o en el lado del haber del elemento pasivo? Fíjate, el pasivo aumenta en el lado del haber y el pasivo disminuye en el lado del debe. A ver qué me dice por ahí, sombritas. Y por ahí, a ver, la otra señorita creo que también son compañeros de clase, me parece. ¿Quién eres? Que creo que también estás llevando la misma clase. Ah, Lia Lady. Ajá. ¿Estamos de acuerdo entonces con que ambos? Ajá, exacto, es en el debe. Así es. Bien. Listo entonces. Ahí va. ¿Cuánto vas a colocar acá? Acá colocas 4.410. Exacto. Y se acabó. Y ahí está tu registro de la compra de mercaderías. ¿Ok? Es un registro a nivel de elementos, ¿no? Porque el asiento contable, siendo honestos, va a ser un tanto distinto. ¿De acuerdo? Pero a nivel de elementos es lo que correspondería hacer. Bien. Queda entonces. Quedaría. ¿De acuerdo? Listo. ¿Hasta ahí estamos bien o tenemos alguna duda? Coméntame, por favor. A ver. ¿Qué otra operación tengo por acá? Dice, se vende mercaderías al contado por el valor de 32.400. Uy. Ya, y el costo de venta es 18.400. Ya. Mira, acá sí tengo que hacerte una explicación porque si no, no me vas a entender del todo. Mira, una venta, digamos que es una operación, podríamos llamarlo una operación compleja en realidad. Sí, no sería una exageración. ¿Por qué es una operación compleja? Porque hay varios elementos que participan. ¿De acuerdo? ¿Y por qué varios elementos que participan? Porque en una venta pues hay un intercambio de activos entre dos entidades, ¿cierto? En una venta, ¿quién participa? En una venta participa proveedor y cliente, ¿cierto? Proveedor y cliente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Quiero primero que te des cuenta de los flujos, por favor. Primero quiero que identifiques eso. En este caso, como nosotros hacemos la venta, que somos la empresa, ¿cómo se llama esta empresa? Se llama Empezamos SRL, es el nombre que tiene la empresa. Empezamos SRL. Entonces, como tú eres esa empresa, tú eres el proveedor. Entonces lo que tú haces es, le entregas al cliente una mercadería. Entonces, desde ahí tú ya te das cuenta que vas a tener que registrar una entrada de mercadería o una salida de mercadería. Coméntame, por favor. ¿Qué tendrías que registrar? ¿Una entrada de mercadería por la venta o una salida de mercadería por la venta? ¿Un aumento de mercaderías por la operación de venta o una disminución de mercadería por la operación de venta? ¿Aumento o disminución? Vamos a ponerlo en esos términos. Perdóname, te he cambiado de términos. Disminución de mercaderías, así es. Entonces, para nosotros,
que somos los proveedores, sería una disminución de mercadería, porque esa mercadería se la vamos a entregar justamente a nuestro cliente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí lo tienes, ¿no? Sí lo tienes. Bacán. Ahora, pero a cambio de esto, ¿qué vamos a recibir? A ver, vamos a ver el casito que dice. ¿Se vende al contado o al crédito? Al contado. Si vendes al contado, ¿qué vas a recibir entonces? Vas a recibir dinero. Por lo tanto, como consecuencia de esa operación, nosotros vamos a tener más dinero o vamos a tener más bien menos dinero. ¿Qué opinas? ¿Tendríamos más dinero o tendríamos menos dinero como consecuencia de esa operación? Lógico, ¿no? Tendrías más dinero. Ahí está. Entonces, el flujo de recursos que tienes tú, ¿cierto? Es que tienes una disminución de mercaderías y un aumento de dinero. Ahí está. Bien, listo. Y ahora viene la parte, digamos, un tanto más compleja de esto. Quiero que tomes atención, por favor, acá para que lo puedas entender. Mira, los contables registran dos tipos de información. Una información para llevar el control de sus recursos, que es justamente la de acá, ¿correcto? ¿Sí? Porque mira, por ejemplo, gracias a este registro que vamos a hacer de más dinero, ya sabemos que tenemos más dinero. Vamos a registrar el dinero adicional en una cuenta de dinero y para llevar ahí el control del mismo, ¿cierto? Para que no se nos pierda en buena cuenta. Y también ya sabemos, con este registro de menor mercadería, que lo vamos a mandar a ver, eso ya te lo imaginas, ya sabemos que tenemos menos mercadería y por lo tanto cuando vayamos al almacén, ya esa mercadería que hemos vendido ya no la vamos a buscar, ¿correcto? Ya no la vamos a buscar, ¿ok? Entonces, este registro que estamos haciendo es para llevar un control financiero, un control de los recursos, ¿correcto? ¿Sí? Gracias, Ki. Gracias. Bien, ahora, ¿pero qué sucede? Además de la información financiera, además de la información que te permite registrar o determinar, que te permite controlar los recursos, también necesitas registrar información que te permita llevar un control de tus ganancias. ¿Correcto? Entonces, con la información el contable necesita llevar un control de sus recursos y también un control de sus ganancias. Te hago la siguiente pregunta. Independientemente de que sea parte de una venta o no, si tú le entregas mercadería a alguien, no lo pienses como parte de una venta, solamente le entregas mercadería. ¿La empresa está ganando o está perdiendo? Solamente fíjate en eso. Solamente fíjate en que está entregando mercaderías. ¿La empresa está ganando o está perdiendo? Si estás entregando mercaderías, solamente fíjate en que estás entregando mercaderías. Nada más. Nada más. Pero ¿por qué vas a estar ganando? Explícame por qué vas a estar ganando si yo te estoy entregando mercaderías nada más. ¿Por qué? A ver, ponte a pensar. Explícame cómo estás ganando sin que en tu argumento me metas a la venta. Claro, cuando tú entregas tus recursos a alguien, estás perdiendo. Estás perdiendo. No, es que yo no te estoy diciendo que es un pedido, María Cortés. Te estoy diciendo que le estoy entregando nada más las mercaderías. Piénsalo así. Piénsalo así. Separa la operación. No la metas dentro de una venta. Di nada más, le entregué mercaderías. Si le entregas algo a alguien, lo estás perdiendo, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Cierto? Aunque te parezca difícil, abstráelo y entiéndelo. Lo entregas, lo pierdes. ¿Correcto? ¿Sí? Espero que se haya entendido. Es como por decirte que estás en el carro y vienen y te asaltan y te dicen, dame tu laptop. La entregas, la pierdes. Es lo mismo. Te estoy diciendo, sácalo de la operación de venta. Sácalo de ahí. Solamente tómalo como que se entrega. Entonces, si yo le estoy entregando mercadería al cliente, entendido como esa salida, no.
Es que mira, ya ves, aquí también lo quieren entender como fundamental crédito. Sácalo de la venta. No, no, no. Es que eso es lo que al final genera que no entiendan la operación. Solamente fíjate en el flujo de salida. Estás entregándole, mira, debe o haber, dice la otra. Ah, qué curioso. No, es que sácalo de la venta. Solamente entiende que la empresa deja de tener esa mercadería, nada más. Deja de tener esa mercadería. Ya no la tienes, ya. Ya no la tienes. Si no tienes esa mercadería, tu mercadería baja, ¿sí o no? ¿Cierto? Es como si la perderías. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Porque me estoy fijando solamente en ese evento, en la entrega de mercadería. Por lo tanto, esa entrega la voy a reconocer al mismo tiempo como que, si yo solamente veo la entrega de mercaderías, ¿eso aumentaría tus ganancias o disminuye tus ganancias? Coméntame, por favor. Si solamente yo observo la entrega de mercadería, ¿eso aumentaría mis ganancias o eso disminuiría mis ganancias? Disminuye tus ganancias. Así es. ¿Y cuál es el elemento que utilizamos en contabilidad para registrar la disminución de ganancias? Porque recuerda que yo también quiero tener un control sobre mis ganancias. Quiero tener información que me permita controlar mis ganancias. ¿Cuál es el concepto que utilizamos para registrar la disminución de mis ganancias? Cuando tú como contador quieres registrar la disminución de tus ganancias, ¿cuál es el concepto que utilizas? El concepto activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Hay un concepto especial que se ha creado exclusivamente para registrar aquellas operaciones o aquellas situaciones que disminuyen las ganancias de la empresa. ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuál es ese elemento? El elemento gasto, así es. Así es el elemento gasto. O sea, profe, cuando yo hago una venta lo reconozco como gasto, así es. Reconoces la disminución de mercaderías, pero como las mercaderías las estás utilizando en la venta, las estás consumiendo, ya no las vas a tener, ya no vas a contar con ese activo. Entonces, puedes entenderlo de dos maneras. El elemento gasto puedes entenderlo como un activo consumido, o también lo puedes entender como el elemento que utilizamos cada vez que queremos registrar la disminución de nuestras ganancias. ¿Correcto? Sí. Yo soy de San Marcos. No enseño en San Marcos, pero yo estudié en San Marcos. Bien, ahí está. ¿Correcto? Entonces, por esa razón reconocemos el elemento gastos. ¿Por qué? Puedes entenderlo, como te digo, de dos maneras. Como mejor lo quieras entender. El gasto lo puedes entender como un activo que ya se consumió. En este caso, la mercadería la consumiste porque la utilizaste al entregarla a tu cliente. O también lo puedes entender el gasto como aquel concepto que utilizas cada vez que tú quieres registrar que tus ganancias se van a reducir. Ah, perdón, no, el gasto está aumentando. Sí, tienes razón. Aquí he puesto la flecha equivocadamente. Tienes más gastos. Perdóname aquí. Perdona. Hubo un error de mi parte. El gasto está aumentando. ¿Ok? ¿Sí? Tienes más consumo de recursos. Bien. Ahí está. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ahora, hablemos del dinero. Ahora, hablemos... A ver, ¿por qué volaste? Dime, Kenji. Identifica en dónde has volado. Coméntame. Quizá estás relacionando la palabra... Ya, es que estás quizá relacionando la palabra gasto con dinero. En contabilidad la palabra gasto... No, es que aquí no hay dinero, mi hermano. En contabilidad la palabra gasto la utilizamos para registrar el consumo o la pérdida de recursos. ¿Qué usamos para registrar dinero? ¿Cuál es el concepto? Te pregunto a ti mismo. ¿Cuál es el concepto que hemos usado hace un rato para registrar el dinero? ¿Cuál es ese concepto? El único que hemos usado para registrar dinero. ¿Cuál es?
La 10 me dice. No, el problema es por eso que es un error que se metan a cuentas, nada más. El concepto, mi hermano, ¿cuál es el concepto que utilizas para registrar dinero? El concepto activo. Activo, papá, activo. No utilizas el concepto gasto para registrar dinero. Y cuando tú entregas dinero, ¿dónde lo registras? ¿En qué lado del activo? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Cuando tú pagas, ¿dónde lo registras? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? En el lado del haber. Así es, en el lado del haber, en el lado del haber. Así es. A ver, por ahí una explicación. Dice, profe, pero esa mercadería no se recuperaría en el efectivo que estaría incrementándose. Ya, mira, ahí va justamente un punto importante también, lo que me acaba de mencionar MCR. Mira, para los chicos que recién comienzan en contabilidad, punto número uno. Punto número uno. El dinero solamente se registra utilizando el concepto activo. No lo usas utilizando otra cosa. ¿De acuerdo? ¿El concepto gasto no se usa para dinero? No. No se usa para dinero. De ninguna forma. Jamás. Jamás. El único concepto que usas para registrar dinero es activo. Cuando tienes más plata, lo colocas en el debe del activo. Cuando tienes menos plata, lo colocas en el haber del activo. Cerrado. ¿Ok? Punto 1. Punto 2. Lo que me acaba de decir acá MCR. Profe, pero esa mercadería no se recuperaría con el efectivo y estaría aumentando. ¿Te das cuenta que tú, y quiero conversar un poco contigo, te das cuenta que tú estás haciendo un razonamiento secuencial? O sea, tú haces una secuencia y dices, profe, pero esa mercadería la entrego, la mercadería la entrego, pero luego dice, y después la voy a recuperar porque es una venta, ¿no? ¿Lo dice acá, lo dice acá? Sí, la voy a recuperar con el efectivo. La recupero con el efectivo. Con el efectivo. Una pregunta. ¿Tú cuántas operaciones ves acá? ¿Cuántos flujos ves acá? ¿Uno o dos? En lo mismo que tú me has descrito. ¿Hay un flujo de recursos o dos flujos de recursos? Fíjate acá. Quiero que te fijes. ¿Hay uno o hay dos? Hay dos. Y voy a aprovechar eso que has escrito para decirles algo más. Tú registras flujos de recursos. Tú tienes que llevar un registro no de una secuencia. No, en un asiento contable no es una secuencia. Un asiento contable es la foto, es el registro de un flujo de recursos o de un flujo de derechos. ¿Correcto? ¿Ok? Ojo ahí, ¿eh? ¿De acuerdo? Por eso es que por eso es que yo siempre les digo lo siguiente, ¿no? La contabilidad es como una foto. Intenta capturar en el registro lo que ha pasado con ese flujo de recursos. Es por eso que si te percatas, siempre estamos registrando aumenta o disminuye. ¿Te percatas de eso? En esa medida, tú no puedes pensar al momento en que registras qué va a pasar después. No, no. Tú no piensas en qué va a pasar después. Tú registras lo que está pasando ahora. ¿Correcto? Y lo que está pasando ahora es que le estás entregando mercadería a tu cliente. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Correcto? Y esa entrega de mercadería, ¿qué implica? Implica que tus ganancias disminuyan. Por eso lo reconoces como gasto. ¿Correcto? Ahora, y por ahí me dice, recupero del efectivo. Claro, es que nuestro amigo MCR también está entendiendo que la palabra gasto se refiere a dinero. No, no, para nada. La palabra gasto no se usa para dinero. La palabra gasto se utiliza para registrar la situación del consumo de recursos o la utilización de recursos. ¿Correcto? Cada vez que usamos recursos o cada vez que utilizamos recursos, ahí usamos la palabra gasto, el concepto gasto. Por ahí espero que se haya entendido. MSR, y por ahí también el otro muchachón, ¿quién era? Que me ha dicho, no se moleste. No, no me molesto, sino que es una joda, digámoslo así, ¿no? Kenji también. ¿Ya?
Pero no confundan el concepto gasto con salida de dinero. No, es un error típico, pero les pediría a ustedes que hagan un esfuerzo para que lo desliguen, ¿no? Les diría eso, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo, no? Con todo, yo diría con todo aprecio, con la finalidad de que no se confundan, porque esas confusiones en contabilidad te llevan al final a que termines memorizando las cosas y bueno, y la carrera cuando la memorizas ya se hace demasiado pesada, ¿no? En realidad que sí. Así que no te lo sugiero, de verdad. Por ahí me estaban preguntando cuánto es el precio del curso. Si hay un curso de asientos contables que comenzó este día lunes, lo hago los días lunes y martes, de 8 a 10 de la noche. Estamos en la segunda clase. Justamente el día ayer estamos explicando el concepto gasto, 1 hora explicando el concepto gasto. El día anterior, 1 hora explicando, 2 horas explicando el concepto activo y 2 horas explicando el concepto gasto. Nos quedamos ahí hasta las 10:30. El curso está a 50 soles. Es recontra barato en realidad. Justo hoy día acabo de ver una profesora que también enseña contabilidad que su curso está a 260 soles. Yo digo, pucha, estoy cobrando baratísimo. Y ella enseña menos horas que yo todavía. Pero bueno, ya no, ya cada uno pues es libre de colocar el precio que quiere. Pero bueno, el curso que yo estoy dando está a 50 soles. Básicamente la idea es llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y si te sirve, bueno, bacán, ¿no? Lo puedes consultar acá a mi número, que es el 931-507-174, ahí, ¿no? Y normal, y por ahí pues te podemos dar, absorber la consulta, ¿no? Para hacer la inscripción. Los días lunes y martes son las clases. Va por 5 semanas, pero creo que nos vamos un poco más, quizás nos vamos por 7 semanas o quizá o 6 semanas por lo menos, ¿no? Porque normalmente cuando yo explico trato de que todos entiendan y que que desvincules algunas cositas de tu cabeza, ¿no? Que traemos. Por ejemplo, el concepto de gastos, que siempre hay esa tendencia, porque lo usamos así, ¿no? De entenderlo como salidas de dinero. Y no es así. Repito, el único concepto que usamos para hablar de dinero es el concepto activo. Y cuando queremos indicar que estamos recibiendo dinero, lo mandamos al DB del activo. Y cuando estamos indicando o cuando queremos registrar que estamos entregando dinero, lo mandamos al haber del activo. Así de sencillo. Las clases todas son grabadas. Todas son grabadas. Todas son grabadas. Bien, vamos entonces acá. Sigamos. Ya entonces, espero que se haya entendido que la entrega de mercadería se registra en dos elementos. En el elemento activo, para indicar que tenemos menos mercadería, y en el elemento gasto, para indicar que esto está afectando nuestras ganancias o para indicar que ya hemos consumido un recurso que la empresa tenía, que ya lo hemos utilizado. Ahora vamos a la parte superior, vamos a hablar del dinero. Bueno, ya tenemos registrado el elemento dinero, correcto, ya tenemos registrado el elemento dinero, pero hay que también ser conscientes de algo. Como yo te he dicho hace un momento, cuando tú haces contabilidad, tú tienes que tomar en cuenta de que tú quieres registrar información para tener un control de tus recursos, pero también para tener un control de tus ganancias. ¿De acuerdo? Para tener un control de tus ganancias. ¿Correcto? Entonces yo te hago una pregunta así como te di hace un momento. Esta recepción de dinero, la registro en dinero que sube para yo saber cuánto dinero voy a tener, pero te hago una pregunta. ¿Esa recepción de dinero aumenta tus ganancias o disminuye tus ganancias? ¿Aumenta tus ganancias o disminuye tus ganancias? Estoy hablando solamente de dinero. ¿Ese incremento de dinero como consecuencia de una venta aumenta tus ganancias? Por supuesto que sí. Gracias, Aldair. Gracias, Fernanda. Gracias, Lucero. Así es, aumenta tus ganancias. El elemento que tú utilizas para registrar el aumento de ganancias, o sea, para que tú lleves el control de tu ganancia y tú digas, esta operación me beneficia o beneficia mis ganancias, es el elemento ingreso. Es el elemento ingreso. O sea, profe, aquí tendría que registrar, al mismo tiempo que registro el aumento del dinero, también tendría que registrar el aumento de ingresos. Así es. Así es. ¿Por qué?
porque ahora vas a tener más ganancias como consecuencia de esa venta. Así es. ¿Correcto? Ok. Y ahí estarían los 4 elementos con los que vamos a trabajar. Elemento activo, dinero, ¿cierto? Elemento ingreso al mismo tiempo y luego el elemento activo mercadería que disminuye y el elemento gasto que aumenta. Espérame, Elia. Espérame. Yo noto que tú tienes cierta experiencia en contabilidad. Mi clase está dirigida a estudiantes de primeros ciclos, ¿correcto? Eso siempre lo digo, hoy día creo que no lo he dicho, pero lo aclaro, ¿correcto? Bien, entonces, estos serían los 4 elementos con los que vamos a jugar de forma inicial cuando hablamos de una venta, ¿correcto? Entonces, ¿cómo llevamos esto al cuadrito de nuestro amigo Sombritas? Vamos acá, mira. Colocamos aquí una venta, ahí está. Y primero vamos a registrar la mercadería que ha salido. Clase 2. Como la mercadería está disminuyendo, pregunta, ¿dónde coloco la mercadería que ha ido disminuyendo? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Dime, por favor. ¿En el lado del debe o en el lado del haber? En el lado del haber, porque la mercadería está disminuyendo. Ahí lo tienes, ¿correcto? Y en el otro lado le pondría 0. Luego le ponemos ya el valor. Luego, a la par que registro la serie de mercaderías, ¿qué tengo que registrar? Como están saliendo mercaderías, tengo que registrar que se ha consumido mercaderías, ¿sí o no? Y si ha consumido mercaderías, entonces, ¿qué pasa acá? Gasto, ¿sí o no? Gasto, excelente. El gasto, si aumenta el gasto porque estoy aumentando mi consumo de recursos, ¿dónde coloco el caso del gasto? ¿Dónde lo coloco? ¿Lo coloco en el lado del debe o lo coloco en el lado del haber? Fíjate tu dinámica, por favor. Acá está el gasto, aumenta el gasto en el lado del debe. Genial. Ahí lo tienes. Aumento en el lado del debe. Ahí está. Ya acabamos una parte. Bien. Ahora, como yo quiero ya hacer la medición, quiero ir avanzando con eso, habría que identificar cuánto es la medida de esa mercadería y de ese gasto. Dice, se venden mercaderías al contado 32.400 y el costo de venta es 18.400. ¿Por qué aquí hay dos valores? ¿Por qué aquí hay dos valores? A ver, para los muchachos que recién están comenzando en la carrera, ¿por qué hay dos valores? No entiendo. Si es una sola venta, ¿por qué hay dos valores? Hay dos valores. A ver, ¿alguien me lo podría explicar de forma más o menos clara? ¿Por qué si es una sola venta, por qué el enunciado coloca dos valores? Uno de 32.400 y otro de 18.400. Claro. A ver, quiero seguir por el IGB. No, interesante. ¿Ah? A ver, quiero seguir leyendo tus comentarios para saber la ganancia. Por ahí hay uno que me ha gustado. Hay uno que está bueno, un comentario que está bueno, pero sigan. A ver, ¿por qué hay dos valores? ¿Por qué hay, si es una sola venta, por qué el profe aquí le ha puesto 32.400 por un lado y 1.800 y 18.400 por otro lado? Mm, Porque uno es el precio entre y otro es el precio total. Interesantes respuestas, ¿ah? Al valor que lo compró y el valor que lo vendió. Fernanda. Interesantes respuestas, ¿ah? A ver, te explico, mira. Aunque varios sí tienen la idea. Y algunos tienen una idea bastante clara en realidad. Mira, ven, a ver. Es algo muy sencillo. Claro. Siempre yo te pongo este ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a comprar tu pollito, ¿cierto? En tu caserita, ¿cuánto está el kilo de pollo? Ponte que está a 10 soles, ¿cierto? O sea, tu casera te ofrece a ti el pollo a 10 soles, ¿sí o no? Kilo. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Ejemplo sencillo. La pregunta que tú tienes que hacerte a ti, aquí, estimado estudiante, es ¿y cuánto crees que le cuesta a tu casera el pollo?
¿Le costará 10 o no? ¿Le costará 10 o le costará menos a tu casera el pollito? Si a ti te lo vende a 10, ¿a ella cuánto le costará? Obviamente le cuesta menos. Obviamente le cuesta menos. Entonces, ella que es tu proveedora, maneja dos valores. El valor al que ella lo compra y el valor al que ella te lo vende. ¿Estamos claros en eso? ¿Lo ves con toda claridad? ¿Sí? El valor al que ella lo compra el pollito y el valor al que ella luego te vende el pollito, ¿sí o no? El proveedor, el que te vende, siempre tiene esos dos valores en cuenta. El valor al que lo compra y el valor al que te lo vende. ¿Lo notas? Es lo mismo que está pasando acá. Esta empresa que se llama Empecemos SRL tiene dos valores. El valor al que te compra, al que compró la mercadería. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Qué vende? A material de construcción. Pongamos que fuera cemento. El valor al que compró el cemento y el valor al que te lo vendió. Ah, o sea, profe, el valor al que compró el cemento sería 18.400, lógico. Y el valor que le pide al cliente, ¿cuánto es? 32.400. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Lo tenemos bien? ¿Queda o no queda? Por ahí Lia Lady me dice que sí. ¿Queda? Queda el valor al que compra y el valor al que vende. Esta empresa compra a 18.400 o lo compró a 18.400 y cuando lo vende lo entregó a 32.400. Y de la diferencia es lo que se conoce como la ganancia. ¿Correcto? Bien, entonces. Bien. A ver, Kevin, coméntame, ¿cuál ha sido la parte que no has entendido? Kevin Bardales. Coméntame para poder explicarte. Claro, no estamos considerando el IGB todavía. Hola, hola. A ver si por ahí te animas y me explicas exactamente en qué no me has entendido. Genial. Pero en general me parece que sí ha sido comprensible el ejemplo, ¿no? Cuando tú eres una persona que vende, tú tienes dos valores. Uno que es lo que te costó a ti, la mercadería que tienes en tu poder y que luego lo vas a vender. Y otro es lo que le pides, otro valor es el que le pides al cliente. Normalmente, ahorita explicamos eso, Kelly, no te compliques. A ver, ahora, escúchame, ahora, ¿qué sucede acá? Yo estaba en este cuadro, estoy registrando yo la salida de las mercaderías, ¿correcto? Entonces, esa mercadería que salió, ¿cuánto vale? Identifícalo, por favor, pero piénsalo un poco, Esa mercadería que el proveedor, nosotros somos el proveedor, yo estoy llevando la contabilidad del proveedor, del que vende. Esa mercadería que salió, ¿cuánto vale? Piénsalo bien, 18.400 o vale 32.400. Dale, dime. Gracias, Altair. Gracias. Claro, la mercadería que yo le entrego vale, a mí me valió, yo le he entregado lo que a mí me costó. A mí me costó 18.400. Excelente. Así es. Bacán. Bacán. Entonces, vaca 18.400 y ese también es el valor del gasto. 18.400. Ahí está. Excelente. Ahora vamos a la otra parte, porque aquí estamos registrando la salida de mercaderías. Salida, o vamos a poner acá entrega de mercaderías. Entrega de mercaderías. Y aquí vamos a poner la cobranza al cliente. La cobranza al cliente, ¿correcto? La cobranza al cliente. Ahí está. Ahora sí, vamos a la cobranza. Según lo que hemos graficado aquí, en este esquemita bien chiquito, cuando le cobramos vamos a reconocer dos cosas. Dinero, activo dinero y efectivo también. Bacán, como vamos a recibir dinero, en la cobranza vamos a colocar el dinero en el lado del debe. ¿Sí o no? Eso está sencillo. ¿Cierto? Ahí está. El dinero lo vamos a registrar en el lado del debe. ¿Sí o no? Y al mismo tiempo tienes que reconocer ingresos.
como ese dinero es algo que te va a beneficiar, ¿cierto? Incrementa tus ganancias, entonces también lo reconoces como ingresos. ¿Dónde se registran los ingresos que aumentan? Indícame, por favor. ¿En qué lado registras el ingreso que aumenta? En el lado del haber, ahí está. Ingreso aumenta en el lado del haber. Ahí lo tienes. Ahí está. ¿Correcto? Bien, entonces. Ahí está. Chévere. Ahora, mire, escúchame. Escúchame. Atento, por favor. Cuando tú le cobras a tu cliente, ¿cuánto le vas a cobrar? Fíjate los datos. Creo que la respuesta está bastante fácil. ¿Cuánto le cobras a tu cliente? Gracias a los que han decidido seguirnos en este canal. Gracias. 32,400. 32,400. Excelente. Pero ese es el valor. Ese es el valor. Tú le pides a tu cliente, dame 32,400. Pero tú sabes que el Estado, a ti como proveedor, te da una obligación como proveedor. ¿Cierto? ¿Y cuál es la obligación que el Estado te da como proveedor? ¿Cuál es la obligación que el Estado... Exacto, que tú como proveedor le tienes que cobrar al cliente además un IGB. ¿Correcto? ¿Sí? Claro, claro que sí. Entonces vamos a ver cuánto en realidad le vamos a cobrar al cliente. ¿Ya? Vamos a determinar cuánto en realidad le vamos a cobrar al cliente. A ver, si la venta es por un valor de venta, es por un valor de 32,400, si la memoria no me falla. Sí, ¿no? Sí, está bien. 32,400. Entonces a eso le agregamos el IGB, porque al cliente tengo que aplicarle el IGB. Es lo que el Estado me pide. Entonces al cliente yo le voy a cobrar. ¿Cuánto le voy a cobrar al cliente? Cobro al cliente. ¿Cuánto sería? La suma, pues, profe. Al cliente le voy a cobrar 38,232. Así es. 38,232. Es lo que le voy a cobrar al cliente. Así es. Y eso lo voy a colocar en mi dinero. Ah, ajá. Ahí está. Profe, pero ¿cómo hacemos? Porque le estoy cobrando 38,232, pero no todo es mío. No todo es de la empresa. ¿Sí o no? Hay una parte de esos 38,232 que no es mío. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es esa parte que le cobró en exceso al trabajador? Perdón, al cliente. Esos 5,832 es del Estado. Así es del Estado. Por lo tanto, ¿cómo lo tienes que registrar? Como una obligación con el Estado. No, no, no. Gasto no. Gasto no. No, 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 no. ¿Por qué gasto? Oye, oye, oye. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué eres así? ¿Cómo que gasto? ¿Cómo que gasto? ¿Por qué? No, no, no. Es que no lo podías registrar como gasto porque si te percatas, no es un recurso que tú estés consumiendo. No es un recurso que estés consumiendo. Es un recurso, esencialmente tú estás registrando que parte de eso que has recibido es una obligación con el Estado. Entonces, lo que pasa aquí es que tú en algún momento tienes que dárselo al Estado. No se lo das en ese momento. Por lo pronto nada más registras una obligación. Así es. Una deuda con el Estado. Oye, hemos cobrado 38,000, pero tenemos que registrar que de eso que hemos cobrado no todo es nuestro y no lo podemos utilizar todo. Información financiera. No puedes utilizar los 38,000. ¿Por qué? Porque de esos 38,000, 5,832 le corresponde al Estado. Así que registra para que seas consciente de eso, tu obligación con el Estado y para que hagas un uso adecuado de tus recursos. Exacto, entonces, registramos la obligación con el Estado en la misma fila. Así es, en la misma fila. En la misma fila de la cobranza al cliente, en la parte de pasivo, acá está, registramos la obligación con el Estado. Pregunta, ¿dónde coloco la obligación con el Estado? ¿Esta venta hace que mi obligación disminuya
o que mi obligación aumente? Indícame, por favor. ¿Mi obligación disminuye o disminuye o mi obligación aumenta en este escenario? Yo le cobro a mi cliente y parte de lo que le cobro es del Estado. Claro, mi obligación aumenta y por lo tanto me corresponde colocar esa obligación en el lado del haber. En el lado del haber. Así es. ¿Cuánto voy a colocar? El valor que le debo al Estado, ¿no? El IGB, que es 5.832. Ahí está. Y a la par registro también mi ganancia por esta operación, que la ganancia que me corresponde a mí como proveedor es los 32.400, ¿no? Porque el IGB no me corresponde a mí. Lo que me corresponde a mí es el valor de mi producto al que yo he acordado que le voy a entregar al cliente, que es 32.400. Ahí lo tienes. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos claros o tienes alguna duda? Coméntame, por favor. ¿Qué tal? ¿Bien? Ojo que esta venta la hemos sacado en dos filas, ojo, no en una sola. La venta la hemos sacado en dos filas. Aclaro para que por ahí no se confundan. ¿Sí? Ya, bacán. Chévere, sombritas. Chévere por ahí. Lía Lady. Gracias, gracias. Gracias, Rodri, gracias. Bien, a ver, vamos acá. Ya me voy a quedar hasta las 12, ¿ya? Usualmente me quedo hasta las 11, hasta las 11 nada más, pero ya, como he comenzado tarde, voy a quedarme hasta las 12. Ya, a ver, sigamos. Dice, pago de servicios de mantenimiento de una PC por el importe de 1.200 soles. Ya, este está bueno para explicar el concepto, dos conceptos importantes. Ya mira, a ver, atiéndeme por favor. Mira. Cuando tú le pagas un servicio a un trabajador, tú le pagas porque él recién va a hacer el servicio o porque él ya terminó el servicio. Piensa así. Tú le pagas porque él ya acabó el servicio o porque recién lo va a comenzar. Porque ya terminó. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y tú le pagas porque tú estás usando su trabajo. ¿Sí o no? Tú le pagas por eso. Porque tú has usado su trabajo. Tú vas a un lugar y dices, oye, por favor, dale un mantenimiento a mi máquina. Y él consume una hora, hora y media de su tiempo, consumirá seguramente también algunos recursos, quizá algunos suministros, ¿no? Y te hace el servicio. Y te dice, mira, ¿sabes qué son? 120, 1.200 soles, dice acá, ¿no? 1.200 soles. Y tú dices, ok, toma, ahí está. ¿Qué vas a registrar ahí? ¿Qué flujos hay? El más visible, ¿cuál es? El flujo de dinero. ¿Sí o no? Porque le estás entregando el dinero. Tu flujo de dinero, tu dinero, tu activo dinero, ¿aumenta o disminuye como consecuencia de esta operación? ¿Aumenta o disminuye como consecuencia de esta operación? Dímelo. ¿Qué es lo más visible? ¿Eh? ¿Qué es lo más visible? Obviamente disminuye. Obviamente disminuye. Entonces, ¿cómo registro ello? Ya sabemos que el dinero se controla en el elemento activo. ¿Sí o no? ¿Ya tienes claro eso? ¿Sí o no? ¿En qué clase? ¿Clase 1, clase 2 o clase 3? ¿En qué clase tú controlas el dinero? Clase 1, disponible y exigible. Clase 2, mercaderías, realizable. O clase 3. Claro, clase 1. Listo. Entonces, como disminuye tu cantidad de dinero por el pago del servicio, SS por servicio, entonces voy a colocarlo en el lado del haber. Ahí está, en el lado del haber. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí está. Y como aquí te dice que es el importe, como te está diciendo que es el importe, paga por servicio de mantenimiento de PC, por 1.200 se entiende que es el total que tú le has pagado. Ah, ya, o sea, ¿ya incluye el IGB? Sí. Ya incluye el IGB. Ah, ya. Ok. Entonces trabajemos ahí. Aquí el profe debió decirte si es una factura o es una boleta. Vamos a suponer que es una factura. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tu proveedor te ha facturado. Entonces, como te ha facturado, entonces esos 1.200 que incluyen el precio del servicio
del servicio es 1200. ¿Y qué incluye? Entonces dime por favor. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Si es un precio, si la palabra es precio o importe, eso quiere decir que ya incluye el IGB. ¿Correcto? Ya incluye el IGB. Entonces hay que identificar el IGB para registrarlo, pues, ¿no? Así es, porque como yo estoy pagando y dentro de lo que he pagado, ya le he pagado IGB al proveedor, ya tengo que disminuir mi obligación con el Estado. Como ya le estoy pagando al proveedor el IGB, ya disminuyo mis obligaciones con el Estado. Así funciona, ¿correcto? Porque ya estoy cumpliendo a través del proveedor, al darle al proveedor el IGB, ¿correcto? Y el Estado que se encarga ahí de recaudarlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es 1200 entre 118. Bueno, voy a explicarte bonito. Agarro el precio y lo divido entre 1 y le agrego la tasa del impuesto vigente, del IGB vigente. En este caso la tasa es 18%. Si tú me estás viendo desde fuera de Perú, posiblemente me estás viendo desde fuera de Perú, ¿correcto? Entonces lo que tienes que hacer es colocarle la tasa de tu país. Si tu país es Ecuador, 15%, entonces 1 más 15, y ahí te va a salir el valor. ¿De qué sale el valor? Si eres de Panamá es 1 más 13, porque en Panamá usan el 13%. Acá usamos el 18%. Entonces, tenemos que el precio sin IGB, al cual se llama valor, el valor del servicio es 1016. Por lo tanto, el IGB, ¿cuánto sería? Sería la diferencia. 1200 menos 1017 sería 183. Profe, entonces en esta operación yo le pagué a mi proveedor 1200, pero dentro de esos 1200 ya está metido el IGB, ya cumplí a través del proveedor, por lo tanto disminuyo mis obligaciones con el Estado. ¿Qué elemento utilizas para registrar esa disminución de obligaciones? Vamos, dime, ¿qué elemento utilizas? ¿Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? ¿Qué elemento utilizas para registrar esa disminución de obligaciones con el Estado? ¿Cuál es el elemento que se usa para obligaciones? Es el elemento pasivo. Así es. Y como disminuyen tus obligaciones con el Estado, ¿dónde vas a colocar el IGB que ya no es una obligación con el Estado? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? En el lado del debe, así es. En el lado del debe, así es. Y ahí vas a colocar el IGB que ya le pagaste al proveedor y que luego le dices al Estado, o yo le pagué, ojo, ya le pagué ya. Tienes que tenerlo registrado para que luego se lo hagas saber al Estado. Así es, tienes que tenerlo registrado. Bien, bien. Pero hay algo más acá, hay algo más. Ese recurso, que es el trabajo de esa persona, que tú le has dicho, por favor, arregla mis equipos, dale su mantenimiento, ¿ya lo consumiste o está por consumir? ¿Ya lo consumiste ese recurso o está por consumir? ¿Qué dices tú? ¿Está disponible o ya se consumió? Ya se utilizó. Ya se utilizó, ¿cierto? ¿Ya lo consumiste? No, ya lo consumiste ya. Porque el Señor ya hizo su trabajo. Tú le pagas por el trabajo que él ya realizó. ¿Sí o no? Hay que entenderlo así. Él hizo su trabajo y te dice, toma, esto vale mi trabajo. Ya hice el trabajo por ti, ahora, ajá, claro. Entonces, como tú ya consumiste el trabajo de esa persona, tú tienes que reconocer un consumo de recursos. ¿Cuál es el elemento que usamos para registrar el consumo de recursos? El elemento que usamos para registrar un consumo de recursos es el elemento gasto. Es el elemento gasto. Ahí está. Entonces aquí tendremos que colocar el gasto en el lado del debe y el gasto pues corresponde al valor del servicio que viene a ser 1017. Específicamente el valor del servicio, ya ahí sí ya no vas a considerar el tema del IGB lógicamente porque ya ha sido registrado. Así es. Entonces quiero por favor que se den cuenta que en este caso, por ejemplo, también estamos registrando prácticamente 2 veces lo mismo.
Estamos registrando el consumo de recursos porque esta información va para determinar mis ganancias y pérdidas, para mi estado de resultados. Y a la par también estoy registrando la información financiera. Estoy registrando que ya cumplí con una parte de la obligación con el Estado. Ya cumplí. Y además estoy registrando que tengo menos dinero. Esto es información para llevar mis finanzas. Y esto es información para determinar mis resultados del año. ¿Correcto? Los resultados se determinan con ingresos y con gastos. Con ingresos y con gastos. Y la parte financiera, los recursos se utilizan o se determinan utilizando el elemento activo, pasivo y patrimonio. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué más hay? A ver acá. Compra mercaderías al crédito. Es lo mismo que arriba. Es muy similar al de arriba. Por aquí ya a explicarte. Ya no lo voy a hacer, te voy a explicar grosso modo para que tú lo puedas hacer. Esto es, la operación 4 es similar a la operación 1. La operación 5, bueno, esta sí es un poco distinta. Vamos a seguirla mañana temprano. Voy a tratar de estar presentes de las 7 de la mañana, como normalmente estamos ahorita ya. Supongo que ya me voy a dormir. Y a las 7 lo continuamos, ya, para no dejarte así en, digamos, a medias. ¿No? Ahora, punto importante, punto importante. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Pero, a ver, por acá qué hay. Dice, pero tú como empresa retienes el IGB y lo restante le das al que hizo el servicio. No entiendo tu pregunta, Kelly. A ver, quiero preguntas ahorita. Dice, a ver. Ya, pero primero finalizo la grabación. Hasta acá quedamos con este caso, parte 1. Mañana seguimos, parte 2.